sea que no está de la mejor manera. Todos nosotros tuvimos este fin de semana con algunas líneas de fiebre, pero bueno, estuvimos en cama, nos estamos recuperando. Y bueno, saludos para vos, Claudia, y muchas gracias por estar junto a nosotros. No, Aldo, por favor. Uno, qué sé yo, será que siempre estuvo acostumbrado a que cuando asumía un compromiso, bueno, lo cumplía en la medida de lo posible. Bueno, les pido mil disculpas, te pido mil disculpas a vos y mil disculpas a la audiencia porque no estoy en óptimas condiciones, como se verá. Pero bueno, no quería dejar de estar en este micro y bueno, y hacer una breve reflexión sobre lo que ayer conmemoramos, ¿no? Sí, Eh, bueno, ayer todos conmemoramos el Día del Trabajador, mal llamado así, porque lo que realmente conmemoramos es el Día de los Derechos de los Obreros, ¿no? Todos sabemos la historia y conocemos la historia de dónde provino ese Día del Trabajo, mal llamado Día del Trabajo, Día del Trabajo llamado por los empresarios para minimizar lo que había pasado ese 1 de mayo de 1886, en donde fueron masacrados miles de obreros y después, bueno, juzgados 8, de los cuales 5 de ellos fueron condenados a la horca, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. Yo lo que hacía era un paralelismo, ¿no? ¿Y cuánto le cuesta al trabajador y cuánto nos cuesta a la sociedad adquirir derechos, ¿no? Eh, la vida cuesta adquirir derechos. la lucha y muchas veces con la vida se paga esa lucha, ¿no? Exactamente. Uno por ahí como, bueno, ha vivido otras épocas y ya ha entrado en el ámbito laboral con algunos derechos adquiridos, piensa que esto fue siempre así. Pero lo que tenemos costó sangre, costó derramamiento de sangre, costó muchas luchas. Yo soy una convencida de que cuando se pierde un derecho no se recupera nunca más. Por eso lo importante es tratar de no perderlos, tratar de cuidarlos. Y uno ve cómo en este momento, ¿no? En este momento tan delicado con respecto al trabajo, a donde tanta gente le falta y tantos otros se aprovechan de que a tanta gente le falta para explotar a aquellos que los tienen, porque hay miles que quieren ocupar ese lugar. Entonces, cuanto más demanda hay sobre un bien tan preciado como es el trabajo, más se da la explotación a La la gente que lo tiene. flexibilización, la tal llamada flexibilización La tan laboral. llamada O lo que flexibilización decía laboral. Marx, el ejército desocupado, porque el único que puede ofrecer, bueno, el esfuerzo de su trabajo, el trabajador, y muchas veces esto tiene connotaciones que son económicas y políticas, porque al haber tanta mano de obra ofreciéndose, bajan los costos del obrero y bueno, esto sabemos lo que significa. Estar pagando hoy tan bajo salario con una inflación tan grande marca un contexto que estamos viviendo económico, pero es como denigrar al trabajador, en cierta manera. Sí, exactamente. Y vos fíjate, ¿no? Que cuando se habla de economía y cuando se habla de los problemas económicos, sobre todo en nuestro país, da la impresión, o la mayoría de los referentes hablan del excesivo costo del trabajador. O sea, el hilo siempre se corta por lo más fino. Y varios candidatos, futuros candidatos a ocupar la máxima magistratura del país, hemos escuchado hablar de terminar con todo lo que sea los derechos, ¿no? Adquiridos por los trabajadores, de precarizar al trabajador, de que es un costo
y que por eso las empresas no vienen debido al costo del trabajador. Entonces, yo creo que todo esto lo tenemos que pensar muy bien y lo tenemos que analizar muy bien. Pues son muy pocos los que viven como los empresarios y son muchos los trabajadores. Entonces, va a ser muy grande el daño que va a ocasionar a una parte muy grande de la sociedad. Tenemos que pensarlo bien, tenemos que meditarlo bien y estas festividades o conmemoraciones que se dan, las tenemos que analizar, por qué se dan, cuánto costaron y no perder o tratar de no perder esos derechos, pero también pedirle a nuestros gremialistas que tengan la altura suficiente, que tuvieron esos gremialistas en su momento, que fueron los que defendieron con su vida estos derechos que tuvieron estos trabajadores en ese momento, en 1886. Yo creo que hay que pedirle a nuestros gremialistas que estén a la altura de las circunstancias. Uno lamentablemente ve una diferencia enorme de aquellos que defendían con su vida a los trabajadores y a sus derechos, a estos que hoy tenemos, que sinceramente, no digo todos, pero muchos dejan mucho que desear, Se han porque vemos transformado en burócratas y no luchadores sociales. exactamente, exactamente. Yo creo que deberían tener un poquito de del espíritu de estos dirigentes obreros que nos dieron los derechos y otorgaron los derechos que otorgaron, porque hoy vemos sindicalistas y vemos gremialistas multimillonarios, que depende del gobierno de turno, es cómo defienden a sus trabajadores. Lo vemos acá en Santa Fe, lamentablemente, ¿no? Acá en Santa Fe, de acuerdo al gobierno de turno, y lo digo con mucho dolor, porque acá en Santa Fe las paritarias se defienden según el color del gobierno. Si el color del gobierno es peronista, las paritarias las defendemos hasta ahí. Si el color del gobierno es otro, ahí sí peleamos por los derechos de los trabajadores. Y eso se llama pasar algo por abajo de la mesa. A eso iba a ir justamente, porque estos son acuerdistas y ya tienen todo resuelto antes de ir a paritaria. Hay dos gremios muy grandes en Santa Fe, que esos dos gremios son, por así decirlo, no son tan combativos, no son, son muy complacientes y muchas veces, porque hablan de democracia sindical y hace 40, 50 años que están en sus cargos. Eso no es democracia sindical, eso no es renovación, eso no es un cambio, eso no tampoco crea las condiciones para que realmente se esfuercen, sino que se da más la prebenda, la confianza de un amiguismo que realmente un dirigente que defienda a los trabajadores. Ese es mi punto de vista, no quiero llevarte a vos a eso, pero tenemos muestras claras, lo que ha significado UPCN y ATE en la provincia y de qué manera han resuelto muchas veces situaciones conflictivas en las paritarias. Punto Y bueno, aparte, porque creo que ya está todo dicho y que el locro del 1 de mayo es mucho más que un locro, es un día para la lucha, un día para la reflexión y para un día, como vos decías, tener presente lo que ha significado tantos años para conseguir derechos, en la lucha en los Estados Unidos, en un sistema capitalista, lo que ha significado también en nuestro país, porque los mismos gremialistas, los anarquistas, los socialistas, a principios del siglo XX, lo han pasado muy mal, lo han pasado con cárceles, con muerte también, y cada 1 de mayo representaba un día de lucha, y esos días de lucha eran presos, eran presos o eran apaleados, en algunos casos hasta fusilados. Sabemos muy bien lo que ha significado muchos 1 de mayo y lo que ha significado también la Patagonia trágica, lo que ha significado
la represión en muchos gobiernos justamente a los trabajadores. Entonces, pensar que este 1 de mayo, cada 1 de mayo tiene que ser un día mucho más importante que comer locro, tomar un vino y estar con amigos, sino que significa un día de reflexión, un día de compromiso y un día también para cuestionarse si quiénes son los que representan a los trabajadores, a quienes representan a los sindicatos y en cada una de las organizaciones sociales. Por eso, como reflexión final, porque aparte de los gremios que nombraste, también tenemos en docentes, también tenemos lo mismo. Tenemos sindicalistas que hace 1000 años que están ocupando cargos como secretarios generales, tanto de SADOC como de ANSAFE. O sea, obviamente que evidentemente tendría que haber un recambio. Pero bueno, como reflexión, Aldo, yo creo que, bueno, nosotros como, ya yo como jubilada, pero los trabajadores en actividad tendrían que defender sus derechos y obligar a, a cada uno de sus sindicatos a que los representen como corresponden, que los representen con honestidad, que representen los derechos de los trabajadores, no sus propios derechos o sus propios beneficios, sino que se lo representen como trabajadores. Y si no, para algo está el voto, y es la manera de la renovación y de que haya gente cada vez más honesta y cada vez más capaz para no perder eso que cuesta tanto, que muchas veces hasta cuesta la vida. Y la participación, si no participamos, quedan en manos de muy pocos siempre las decisiones. Tenemos que exigir, participar y acompañar los procesos, esto que siempre se decía, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata, pero para saber de qué se Exacto. trata tenemos que estar adentro en las reuniones, tenemos que estar debatiendo, tenemos que estar participando y tenemos que estar decidiendo entre todos. Claudia, muchas gracias por tu colaboración en este día. Estás un poco pachucha, pero ya te vas a reponer. Seguramente un té con limón, con jengibre y limón y miel, y acompañado del afecto de tu familia, seguramente te va a reponer muy pronto. Muchas gracias. Gracias a vos, Aldo. Gracias a la audiencia. Hasta el lunes. Hasta el lunes, muchas gracias. Claudia Martín aquí con nosotros en lo que fue este micro de Resumiendo, como